es un engaño. Ojalá en los próximos días, en la cobertura, en la mesa con Gobernación, con la SEP y en el caso particular de nosotros como área metropolitana, con la autoridad educativa, tengamos el respaldo de nuestros compañeros para que la negociación sea, como dice nuestra estrategia, movilización, negociación, movilización. Larga vida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estos 45 años se multipliquen por muchas veces. Adelante, adelante, que la lucha es constante. Adelante, adelante, que la lucha es constante. La democratización de la educación, la democratización de la CENTE, del CENTE y del país ha sido pues precisamente los ejes que ha buscado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a permitir el turno a la compañera Eva Hinojosa Tera, secretaria general de la sección 18. Buen día, compañeros y compañeras centistas de este estado de Oaxaca. Asimismo, a todas las organizaciones que nos acompañan, secciones hermanas del país. Un saludo fraterno y combativo de la 18 de Michoacán presente, ratificando una vez más la pertenencia a nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Decir que a 45 años de lucha histórica hemos resistido y seguimos resistiendo el vendaval de la clase privilegiada que es la burguesía. En ese sentido, compañeros y compañeras, nosotros decimos que seguimos como compañeros centistas luchando en las calles con toda la fortaleza y toda la fuerza que esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nos ha dado en la discusión, en los diferentes espacios, en las diferentes instancias donde hemos aprendido a salir de manera unificada y con más fuerza. En este sentido, la Coordinadora Nacional nos ha dejado este legado de nuestros antecesores para seguir luchando en las calles, en la protesta social. Hermanos de lucha, hermanos de clase, el día de hoy venimos con esta fuerza para poder conmemorar este año tan importante, una vez más, de resistencia en las calles, en nuestras aulas, para poder seguir fortaleciéndonos y fortaleciendo nuestra coordinadora. Es así como Michoacán ratifica ante ustedes este compromiso con la clase trabajadora, con el pueblo mexicano en general y por supuesto con la educación pública y en defensa de los derechos laborales, económicos y educacionales de todo el país. Un saludo fraterno de hermanos de lucha y de clase. Hasta la victoria siempre. ¡Duro! ¡Duro! Aquí y ahora con la coordinadora. Aquí y ahora con la coordinadora. En representación de la camarada Elvira Meléndez Morales, el compañero Ernesto Ramírez Mayo de la Comisión Política hará uso del micrófono en representación de la sección 14 de Guerrero. Me juzgan por mis ideas y me condenan por ser pobre. Esa fue una de los lemas más importantes de nuestro comandante Lucio Cabañas Barriento. Hoy, a 45 años de existencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, refrendamos nuestro combativo y decidido apoyo a toda la lucha magisterial que ha emprendido nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación por la justicia social. Queremos decirle a los medios masivos de comunicación, queremos decirle a toda la población que la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, ha luchado
por siempre del lado del pueblo, siempre por la justicia social, siempre al lado de quienes más lo necesitan, de quienes más lo necesitan en nuestros pueblos. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional en una de sus demandas ha sido precisamente por los uniformes escolares, por los libros gratuitos, y entre otras demandas centrales precisamente que ha tenido la Coordinadora de beneficio al pueblo en general, de beneficio a la niñez, de beneficio a los padres de familia y en términos generales al pueblo en general. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación ha luchado en contra del proceso de privatización de la educación, porque eso solamente beneficia a unos cuantos. La privatización de la educación que hacían los grandes oligarcas, los neoliberales, los gobiernos neoliberales, que han traicionado el interés supremo de nuestros pueblos. Por eso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación ha puesto la sangre, ha puesto el sacrificio, ha derramado mucha sangre, hay muchos muertos, ¿sí? Precisamente por esta gran lucha en contra de la privatización de la educación, porque los neoliberales solamente querían que se educaran solamente las gentes que mayores posibilidades tenían en dinero. Mientras tanto, la gente más desprotegida se iba a quedar sin educación. Y eso es precisamente lo que nosotros repudiamos, las actitudes negativas de estos gobiernos neoliberales que han actuado en contra del interés supremo de la población. Por eso es que la Coordinadora Nacional fija su posición de luchar siempre por la justicia social, de luchar siempre por la democratización, no tan solo de los sindicatos, sino también del país. Por eso decimos, aquí y ahora con la Coordinadora, aquí y ahora con la Coordinadora. Duro, compañeros. Hacemos la invitación a todo el público para que nos esté acompañando a las diversas actividades que vamos a tener en el marco del 45 aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Después de esta conferencia de prensa, daremos inicio con esta marcha donde partiremos para arribar al Zócalo de la Ciudad de la Resistencia. Al término estaremos realizando precisamente el mitin correspondiente para arribar al panel Historia de la CENTE a sus 45 años de su creación. Por la tarde, a las 4 de la tarde, estaremos realizando una actividad cultural, esto en el Zócalo de la Resistencia. Para el día de mañana tendremos 3 foros simultáneos, se realizarán a las 10 horas, precisamente un panel educativo, una compartencia pedagógica con colectivos precisamente escolares de la sección 22 que han impulsado el proyecto alternativo de toda la coordinadora. Tenemos el panel jurídico de igual manera y estaríamos cerrando por la tarde con el panel de exigencia de justicia. Son las actividades que tenemos en el marco del 45 aniversario de la CENTE. Aperturamos el espacio para los compañeros de los medios de comunicación en el mismo formato. Escuchamos el medio, la pregunta y se daría respuesta al culminar con las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a las demandas que presentan, ha habido mesas, ¿cuáles son los avances y dónde están todavía los asuntos sin atenderse? Por favor, con la presidenta. Buen día. Cambian los gobiernos y sigue esta situación afectando a los derechos laborales, tanto de la CENTE como lo vemos ahora acá en Oaxaca con la desaparición de 1.343 plazas. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación que se hace con un decretazo, como en algún momento pasó con Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que se desapareció por un decreto? Para W Radio Oaxaca, maestros, justo el pronunciamiento sobre este decretazo que desaparece 1.344 plazas del sistema burocrático del Estado, si la CENTE se podría sumar en colectivo con la sección 22 de manera individual. Y la segunda, si me permiten, la CENTE ha planteado en ese momento algún paro de labores
ante la falta de cumplimiento a la derogación de la reforma educativa, la falta de respuesta a sus demandas en la Ciudad de México. Y si me permite un último planteamiento, sería cuál es la deuda histórica que como CENTE consideran que dejó López Obrador y que va a afrontar Claudia Sheinbaum. Hay representativos de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, donde en este momento hay mucha violencia. Son creo que lugares donde se ha exacerbado más durante los últimos años. Entonces, ¿cuál es la deuda que considera la CENTE que dejó López Obrador y que está asumiendo Claudia Sheinbaum? Bien, me parece que podemos aglomerar algunas preguntas en el sentido de que cuáles son las deudas o qué quedó pendiente de la administración anterior y qué desde luego es una exigencia de la CENTE. Cuando hablamos de una reforma educativa, se quitó lo punitivo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a todos los trabajadores de la educación nos mantienen en una excepción laboral. No existe la bilateralidad entre el sindicato y desde luego la autoridad educativa. Y todo lo que ello conlleva en los procesos administrativos de los profesores y de los trabajadores en general de la educación. Hablando de un sistema pensionario que desde luego, como lo hemos reiterado en nuestras consignas, una abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 no implica nada más quitar los años o hacer un retroceso en los años para la jubilación. Implica la exigencia de revisar ese sistema de pensiones, como lo hemos reiterado, regresar a un sistema solidario, quitar estas pensiones que se han manejado del 2007 para acá de cuentas individuales. Obviamente el pago en salarios mínimos para los jubilados y pensionados, y eso implica una revisión de fondo. Hemos tenido mesas, desde luego, ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos tenido mesas con la Secretaría de Educación Pública, con el director general del ISSSTE, y hemos planteado cuáles han sido las afectaciones a todos los trabajadores de la educación respecto a la reforma educativa, pero con la ley del ISSSTE, desde luego, es una afectación para todos los trabajadores al servicio del Estado. Pero la CENTE abandera, desde luego, estas dos demandas principales. Aunado a ello, un aumento salarial digno para todos los profesores y todo el personal de apoyo y asistencia de educación. Las medidas que se han tomado en algunos puntos de la administración anterior, por ejemplo, el aumento que tuvieron los compañeros PAES, fue un concepto o una medida del bienestar que no precisamente está apuntalando al aumento del salario base y por lo tanto todas las prestaciones que emanan de esto. En ese sentido, reiterar, nuestras demandas centrales están pendientes, lo hemos expuesto ya en las mesas con la presidenta, en la última que se tuvo el 9 de este mes, y reiterar que vamos a continuar con estas mesas de seguimiento con la SEP, con el ISSSTE y desde luego con la CEGOP en temas de justicia social. Reiterar que nuestros espacios de análisis, de discusión a nivel nacional, como lo es la Dirección Política Nacional, la Asamblea Nacional Representativa, donde llegamos todos los contingentes de la CENTE, estaremos desde luego analizando si en estas mesas que hemos tenido y las que todavía ya están programadas y ya vamos a tener, no hay una solución concreta, no hay una solución y no hay voluntad de parte del gobierno federal para poder solucionar las problemáticas. Obviamente también en esos mismos espacios y en cada uno de los contingentes haremos lo propio. Hemos reiterado, únicamente la lucha en las calles nos ha permitido avanzar con varias de nuestras demandas a lo largo de 45 años y seguirá siendo de esa manera. Reiterar nuestra táctica de lucha, movilización, negociación, movilización y una próxima jornada, desde luego, que será emanada de nuestros espacios de discusión y análisis, y desde luego que precisamente este 45 aniversario nos va a permitir analizar cómo nos encontramos ante este gobierno, cuál es la fuerza de la CENTE en la actualidad y desde luego cómo vamos a seguir fortaleciéndola en todos los contingentes de la CENTE. Respecto al punto muy concreto que preguntan sobre precisamente ahora este decreto que ha permitido el despido
de los trabajadores, reiterar que como sección 22 y como CENTE, pues hemos luchado no solo por los agremiados al magisterio, hemos luchado por el acompañamiento de todas las luchas de la clase social, de la clase obrera, con organizaciones sociales, con sectores estudiantiles, siempre por la defensa de los derechos laborales. Es importante reiterarlo. Nos solidarizamos con cualquier injusticia que cometa no solo el gobierno estatal, sino el gobierno federal respecto a todos los trabajadores por violentar sus derechos, por violentar desde luego el trabajo que realizan día con día. También externar que no hemos tenido acercamiento y tampoco han tenido acercamiento con nosotros como sección 22, y si en dado caso que lo hacen, como a los trabajadores desde luego les vamos a hacer este apoyo, que no es así también como en su momento no se ha acercado ni siquiera el sindicato. Es importante expresarlo de esa manera, pero a los trabajadores desde luego externarles ese apoyo solidario. Nuestras demandas siguen vigentes. El presidente López Obrador se comprometió en las mesas que sostuvimos que iba a haber una reforma educativa laboral que culminara con finalizar una reforma educativa punitiva. Eso está pendiente. También se comprometió a que iba a haber una reforma al régimen de pensiones, y eso también está pendiente. Y del incremento de salario, si bien logramos un incremento del 13% en términos globales y rompimos un tope salarial que intentó imponer al resto de los sindicatos y de los trabajadores, aún no resarce nuestro poder adquisitivo. Por ello, entonces, este 18 de diciembre estaremos a las 5 de la tarde con la secretaria de Gobernación, con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del Trabajo, para demandar dos cosas fundamentales. Uno, justicia social para todos nuestros compañeros presos que aún no han terminado sus procesos, resarcir los daños, pero sobre todo el castigo a los culpables de las masacres de Nochixtlán, pero también del asesinato de nuestros compañeros en Guerrero, el maestro Claudio, en Chiapas, el maestro Yemayel, y muchos compañeros de aquí mismo de Oaxaca que no han tenido justicia. Pero también el 19 de diciembre estaremos a las 5 de la tarde en la Secretaría de Educación Pública con el secretario de Educación, donde se instalará la mesa para trabajar sobre la reforma educativa laboral a profundidad. No aceptaremos que solamente se cambie de siglas de UCICAM y se siga conservando un estado de excepción laboral en el que estamos en el tercero constitucional. Se requiere una reforma profunda constitucional del tercero en los fragmentos sexto, séptimo y octavo, para que quite precisamente la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y el 9 de enero en la Dirección General del ISSSTE estaremos también para empezar a construir la reforma al régimen de pensiones. No aceptamos que haya un grupo de compañeros que son ahora la mayoría que sigan en cuentas individuales. Queremos que estén en el régimen solidario intergeneracional de las pensiones, pero que también a nuestros jubilados se les paguen salarios y no en UMAS, que significa casi el 40% de la pérdida de su poder adquisitivo. Y así podemos enumerar las demandas que siguen vigentes. Nuestra táctica, movilización, negociación, movilización, nos llevará a nuevas jornadas como la de mayo-junio de este año, que implicó simbrar nuevamente al régimen. Pero también decirles que en el terreno de la democracia sindical necesitamos quitar un reglamento a modo que los charros del CENTE mantienen para el control de las secciones. Sin embargo, anunciamos que el pasado 13 de diciembre los compañeros de Zacatecas de las secciones 34 y 58 dieron una lección de dignidad y recuperaron para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
los comités ejecutivos de las secciones 34 y 58. Vaya una felicitación a nuestros compañeros que mantuvieron la llama de la independencia y de la lucha de la CENTE. Necesitamos entonces profundizar en la democratización del sindicato. Desde la sección 9 de la Ciudad de México damos el saludo a esta gran celebración de los primeros 45 años de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Viva la CENTE! ¡Viva la lucha de los pueblos en resistencia! Tenemos que ser claros en la deuda que deja la anterior administración, porque ya decíamos, a 45 años de lucha histórica, hemos venido transitando a las calles con la protesta social, y que no nada más nos deja claro que los gobiernos en turno nunca van a estar al servicio del pueblo trabajador o del pueblo en general, porque si ya olvidamos, muchos de nosotros que pertenecemos a diferentes sectores de la clase trabajadora y del pueblo, la imposición de esas reformas estructurales nocivas, reformas de muerte, como viene siendo la reforma energética, no nada más al pueblo en general, que viene afectando a todos los trabajadores del magisterio, a todos los sectores hermanos que vienen padeciendo y pagando estas deudas externas que se tienen durante muchos años. Este saqueo desmedido de nuestros recursos naturales, y que nosotros, el magisterio general de todo el país, protestamos ante este saqueo, ante este desmantelamiento natural que nos quita prácticamente la vida y dejarle el bienestar ambiental a nuestras nuevas generaciones. Es necesario decir que el gobierno en turno, lo mismo en esa política transitada con los organismos internacionales, la OCDE, el organismo del Banco Mundial y demás, vienen en conjuntamente caminando para favorecer y seguir favoreciendo a la iniciativa privada. Es así como nosotros seguimos en lucha en las calles para lograr una educación integral, una educación que amerite sobre el derecho de todos los ciudadanos, de todas nuestras niñas y de nuestros niños, donde recuperemos prácticamente los elementos filosóficos, pedagógicos que requieren nuestro tercer artículo de la Constitución, y que regrese todo este sistema administrativo laboral a lo que corresponde al artículo 123, apartado B, que nos vinieron lacerando esta reforma laboral. Es así, compañeros y compañeras, medios de comunicación, es necesario recordar todas estas reformas estructurales que parece que ya nos adaptamos a ellas, porque seguimos pagando impuestos, seguimos pagando toda esta deuda que los gobiernos en turno han saqueado y enriqueciéndose a través del pueblo mexicano. Sí queremos dejar presente que queremos también justicia, castigo a los culpables por todas las desapariciones de nuestros hermanos en lucha, de todos aquellos presos políticos, de aquellos estudiantes desaparecidos, que dejó mucho que decir este gobierno, que se comprometió a dar justicia y claridad de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es necesario recordarle a la presidenta de la República que dejó el presidente nada más en palabra, y que en la vía de los hechos sí haga justicia y atienda a los pueblos, a los padres de familia que están con esa preocupación y muriendo en vida
porque no saben de sus hijos en dónde están. Asimismo, pedimos el cese a la represión, tanto administrativa como humana. Es así como seguimos en este tenor ante los 45 años históricos que tenemos. Seguiremos en las calles protestando, exigiendo justicia para los trabajadores de la educación, para los trabajadores de los demás sectores hermanos del país y, por supuesto, del pueblo en general. Gracias. Agradecemos a los medios de comunicación que han tenido bien dar cobertura precisamente a esta rueda de prensa. Los invitamos a ser partícipes de las diferentes actividades que vamos a tener como CENTE en el marco del 45 aniversario. ¡La CENTE vive! ¡La lucha sigue! ¡La CENTE vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La CENTE vive, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Damos inicio, camaradas, a esta actividad que es la marcha para arribar al Zócalo de la ciudad de La